Maxine Ashford tenía 64 años cuando todo se rompió. Y lo peor es que al principio ni siquiera lo entendió como una ruptura. Lo sintió como un apagón lento, como cuando una casa antigua pierde la luz habitación por habitación. Era finales de otoño en Pensilvania. Esa época en la que el aire huele a madera húmeda y hojas podridas. Y la propiedad de los Ashford parecía más grande de lo normal, más silenciosa, casi vigilante. Daniel había muerto de manera oficial por un infarto. Mientras caminaba por los límites del terreno, como hacía desde siempre, con las manos en los bolsillos y la espalda ligeramente encorvada de hombre que ya trabajó demasiado en su vida, él era un agricultor retirado, de esos que no se acostumbran al descanso. Y ella era una viuda reciente que todavía seguía poniendo 2 tazas sobre la mesa por pura memoria muscular. En esos días, Maxine dormía poco y se despertaba con la sensación ridícula de que si abría la ventana lo vería volver, con barro en las botas y alguna frase corta, seca, para que ella no se preocupara. Pero lo único que volvía era el eco de los pasos de otra gente dentro de su casa, vecinos, familiares, el pastor, la hija con el marido pegado a ella como sombra, todos hablando bajo, como si el silencio pudiera ofender. Lo que nadie sabía, ni siquiera ella, era que Daniel había dejado un rastro. No era un testamento elegante, ni una carta sentimental, era una cámara analógica vieja, pesada, con olor a metal frío y cuero usado, que él había comprado meses antes y se había vuelto casi una extensión del cuerpo. Al principio, Maxine creyó que era un capricho tardío, una especie de hobby de hombre mayoere. Daniel salía al amanecer a cazar luz y volvía con las mejillas rojas por el frío y una calma rara, demasiado concentrada. Pero después de su muerte, al ver la cámara quieta sobre su escritorio, sintió un impulso que no fue romántico ni nostálgico, sino desesperado. Necesitaba ver lo que él estaba viendo. Así que llevó el rollo a revelar al único laboratorio que quedaba en el pueblo. Uno de esos lugares que todavía huelen a químicos y tienen carteles desteñidos de bodas antiguas en la pared. La chica del mostrador le dijo algo como hay muchas, y sonrió como si hablara de paisajes y flores. Maxine no respondió. Cuando por fin tuvo los sobres en las manos, sentada en el auto con el motor apagado, supo en la primera foto que aquello no era un hobby. Eran imágenes tensas, torcidas, como si la belleza no le hubiera importado nunca. Huellas de neumáticos en barro fresco, cadenas nuevas en portones viejos, autos estacionados donde no debía haber autos. Y en una de las últimas, casi borrosa, 2 hombres en un claro cerca de la línea de árboles. Uno de ellos tenía un perfil imposible de confundir, porque en el pueblo la gente poderosa se reconoce como se reconoce un olor fuerte a Leonard Vance. Y ahí, sin dramatismo, Maxine sintió como el duelo cambiaba de forma y se convertía en otra cosa, una sospecha que le apretó la garganta como una mano. Durante varios días, Maxine no le contó a nadie lo que había visto. Guardó los sobres en un cajón bajo la ropa de invierno, como si esconderlos pudiera devolverle algo de control. La casa seguía llena de voces ajenas, pero nadie se detenía a mirarla de verdad. Su hija hablaba de cejar seclos. Su yerno Philip evitaba ciertos rincones del terreno con una torpeza que antes no tenía. Y Leonard Vance aparecía con la excusa de dar el pésame, siempre impecable. Siempre con ese tono paternal que en el pueblo confundían con bondad. Maxine empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos: un auto desconocido estacionado a lo lejos al amanecer, el sonido de pasos cerca del granero antiguo, una cerca que aparecía abierta sin explicación. No eran pruebas, eran sensaciones. Pero ella había vivido 40 años al lado de un hombre que confiaba más en lo que no se decía que en cualquier discurso bonito. Daniel había estado nervioso las últimas semanas. Eso ahora lo entendía. Comía en silencio, miraba por la ventana como si esperara algo,
y limpiaba la cámara con un cuidado casi obsesivo. Maxine empezó a caminar por la propiedad, siguiendo el mismo recorrido que él hacía, tratando de ver el terreno con sus ojos, como si el suelo pudiera contarle lo que pasó. Fue en uno de esos recorridos que encontró el galpón viejo abierto, algo que no debería haber pasado. Daniel siempre cerraba todo con una precisión casi maniática, como si el orden fuera su forma de... Dentro, entre herramientas oxidadas y cajas con fechas escritas a mano, Maxine notó una tabla del suelo mal encajada. Debajo, envuelto en un trapo sucio de grasa, había un sobre rígido, varias llaves y una nota escrita con la letra apretada de Daniel. Esa letra que parecía pelear contra el papel. No decía mucho, solo lo justo, una dirección fuera del pueblo, el número de un cofre bancario y una frase que la dejó sin aire. Si estás leyendo esto, no fue un accidente. Maxine se sentó en el suelo frío del galpón y se quedó ahí un largo rato, sin llorar, sin moverse, sintiendo cómo la certeza se acomodaba en su cuerpo de forma dolorosa, pero clara. Daniel no había estado tomando fotos por aburrimiento, estaba documentando algo, y había tenido el tiempo justo para dejarle el mapa. En ese momento, ella entendió que ya no estaba solo de luto, estaba en medio de algo que otros querían mantener enterrado, y la propiedad que siempre fue su hogar, ahora parecía un tablero donde ella apenas empezaba a entender las reglas. El viaje hasta el banco fue casi irreal, como si Maxine estuviera observando a otra mujer desde afuera. Condujo hasta una ciudad pequeña, de esas que no salen en los mapas turísticos, donde el banco parecía detenido en los años 80 y nadie hacía preguntas innecesarias. El empleado tardó en encontrar el cofre, y mientras esperaba, Maxine notó cómo sus manos temblaban levemente, no de miedo, sino de una mezcla rara de expectativa y rabia contenida. Dentro del cofre no había dinero, como muchos habrían imaginado, sino carpetas gruesas, grabaciones en un reproductor viejo y documentos con nombres que ella reconocía de inmediato. Leonard Vance aparecía una y otra vez, siempre vinculado a empresas con direcciones falsas, sociedades recién creadas y movimientos de tierra en zonas vecinas. Había mapas, estudios ambientales incompletos y contratos que hablaban de exploración de gas natural bajo propiedades cercanas. Todo encajaba de forma incómoda. Para que ese proyecto fuera viable, necesitaban atravesar la tierra de los Ashford, y Daniel se había negado. Maxine recordó conversaciones vagas, ofertas generosas que él había descartado con un simple gesto de la mano, y ahora entendía que no era terquedad, era defensa. Su marido había visto venir algo sucio y decidió plantarse, aún sabiendo que eso tenía un precio. Las grabaciones fueron lo más difícil de escuchar. La voz de Daniel sonaba cansada, pero firme, explicando fechas, nombres y encuentros que había observado desde lejos con la cámara colgada del cuello. En una de ellas, se oía claramente a Philip Vance, su propio yerno, hablando con un tono que Maxine nunca le había escuchado en la mesa familiar. No gritaba ni amenazaba de forma directa. Era peor, usaba ese lenguaje ambiguo de quien sabe que tiene poder, insinuando que los hombres mayores a veces simplemente caen, y que sería una pena que algo así ocurriera antes de cerrar ciertos acuerdos. Maxine tuvo que pausar la grabación varias veces para recuperar el aire. El día siguiente a esa conversación registrada era exactamente el día en que Daniel murió. La coincidencia era demasiado perfecta para ser ignorada. A partir de ahí, todo empezó a volverse más oscuro en llamadas anónimas que cortaban al contestar, cartas de abogados sugiriendo vender la propiedad por su propio bien, y visitas constantes de Leonard, siempre acompañado de sonrisas y palabras suaves que no lograban esconder la presión. Maxine entendió que no estaban esperando una respuesta. Estaban esperando que ella se cansara, que dudara de sí misma, que desapareciera con discreción. La presión no tardó en volverse personal, casi íntima, como si alguien hubiera aprendido exactamente dónde tocar para desestabilizarla. Leonard Vance empezó a aparecer acompañado de amigos
que hablaban de su salud, de lo difícil que era para una mujer sola mantener una propiedad tan grande, de lo conveniente que sería mudarse a algo más pequeño y... Philip, por su parte, cambió el tono por completo. Anne dejó de llamarla mamá y empezó a tratarla con una condescendencia fría, médica, como si ya estuviera diagnosticada con algo. Maxie notó cómo sus propios hijos empezaron a repetir frases ajenas, palabras que no les pertenecían, hablando de confusión, de duelo mal resuelto. Una tarde encontró documentos sobre la mesa que ella no había firmado, informes legales donde se insinuaba que su estado mental podía poner en riesgo el patrimonio familiar. No era un ataque frontal, era una erosión constante, una manera de hacerla dudar de su memoria, de su intuición, de todo lo que había construido junto a Daniel durante décadas. Y aún así, cada vez que la duda asomaba, Maxine volvía a mirar las fotos, a escuchar las grabaciones, y sentía la presencia de su marido como un ancla firme que no la dejaba flotar hacia la negación. El miedo se volvió parte de la rutina, pero no un miedo paralizante, sino uno atento, despierto. Maxine empezó a dormir con una linterna al lado de la cama, a anotar fechas y horarios en un cuaderno viejo de tapas azules, el mismo donde antes llevaba notas del jardín. Aprendió a reconocer el sonido de motores que no pertenecían al pueblo y a distinguir pasos humanos de los animales que cruzaban la propiedad por la noche. En una ocasión, encontró la cerradura del galpón forzada de nuevo, y esta vez supo que no había sido un descuido. Alguien estaba buscando algo, quizá las mismas pruebas que ella ya había sacado de allí. Aún así, no llamó a la policía, no porque no creyera en la ley, sino porque entendía con una lucidez dolorosa que en un pueblo pequeño las lealtades pesan más que los hechos. Daniel había documentado todo en silencio porque sabía eso. Y ahora Maxine comenzaba a comprender que la única forma de honrarlo no era esconderse ni vender, sino continuar exactamente donde él había tenido que detenerse. Su duelo ya no era pasivo, se estaba transformando lentamente en... Fue entonces cuando Maxine decidió dejar de estar sola con todo aquello. No buscó a un abogado del pueblo ni a una autoridad local. Buscó a alguien que entendiera las imágenes como Daniel las había entendido. Llamó a un viejo amigo de su marido, un fotógrafo freelance que había trabajado años atrás para un periódico regional y que conocía bien la obsesión silenciosa de Daniel por los detalles mínimos. Cuando le mostró las fotos extendidas sobre la mesa de la cocina, él no dijo nada. Durante varios minutos se limitó a observar, a acercarse, a fruncir el ceño ante marcas que para otros serían irrelevantes. Finalmente, levantó la vista y le dijo algo que se le quedó grabado. En esto no es arte, Maxine, en esto es vigilancia. Él fue quien confirmó que varias imágenes estaban tomadas desde puntos estratégicos, con intención clara de documentar patrones, no momentos. También fue quien le explicó que el tipo de película usada y el orden de los disparos indicaban urgencia, no contemplación. Daniel había sabido que el tiempo se le acababa, y esa certeza, dicha en voz alta por otra persona, terminó de romper cualquier duda que aún pudiera quedarle. A través de ese amigo, llegó la periodista. No era famosa, ni buscaba titulares fáciles. Era conocida por investigar lento y escribir cuando ya no quedaban cabos sueltos. Se reunieron por primera vez en una cafetería discreta, lejos del pueblo, y Maxine llevó solo una parte del material. Como quien tantea el terreno antes de confiar a la mujer, escuchó sin interrumpir. Tomó notas a mano y pidió ver las fotos una por una, incluso las más borrosas. Cuando Maxine mencionó el nombre de Leonard Vance, la periodista levantó apenas una ceja, un gesto mínimo que decía más que cualquier exclamación. Explicó que ya había oído rumores sobre empresas fantasma, fracking encubierto y seguros inflados, pero nunca había logrado unir las piezas. Daniel, sin saberlo, lo había hecho. A partir de ese encuentro, la investigación dejó de ser solo una carga personal y se convirtió en algo más grande,
más peligroso también. Maxine volvió a casa sabiendo que había cruzado un punto sin retorno. Ya no se trataba solo de limpiar el nombre de su marido, sino de decidir hasta dónde estaba dispuesta a llegar para que la verdad no volviera a enterrarse bajo dinero y silencio. Si alguien está leyendo esto y siente un nudo en el estómago, es porque aquí fue cuando todo empezó a volverse verdaderamente incómodo. Maxine comenzó a notar que el cerco invisible alrededor de su vida se cerraba con precisión matemática. Los autos desconocidos ya no se escondían del todo. Pasaban despacio, a horas regulares, como marcando presencia. Las ofertas para comprar la propiedad llegaron en sobres gruesos, con cifras infladas que parecían género esa es, hasta que uno leía la letra chica. Leonard Vance insistía en protegerla. Hablaba de su edad, de su cansancio, de lo duro que sería enfrentar un invierno sola. En esas náuseas, Maxine se sentaba en la cocina con la luz apagada, mirando el reflejo del exterior en el vidrio, y entendía algo esencial. El miedo no venía de la posibilidad de perder la tierra, sino de aceptar que la querían dócil, agradecida, callada. Si llegaste hasta aquí, quizá puedas decir desde dónde estás leyendo. A veces compartir el lugar rompe el aislamiento que el silencio intenta imponer. La periodista avanzaba despacio, contrastando cada dato con documentos públicos, licencias ambientales, movimientos bancarios que parecían triviales hasta que se superponían como capas de un mismo engaño. Maxine, mientras tanto, empezó a recibir golpes más íntimos. Sus hijos firmaron papeles alegando preocupación por su estabilidad emocional. No gritaban, no discutían, solo repetían que era por su bien. Ese fue el dolor más afilado, al descubrir que el poder había aprendido a usar el amor como herramienta. En una audiencia preliminar, un abogado insinuó que el duelo podía producir confabulaciones, y Maxine sintió por primera vez la tentación de rendirse. Pero esa noche, al volver a casa, encontró la cámara de Daniel sobre la mesa, tal como él la dejaba después de limpiar el lente. La tomó entre las manos y recordó el peso exacto, la frialdad del metal, y ese gesto simple la devolvió a la línea recta. No estaba imaginando nada, estaba sosteniendo pruebas. Las primeras filtraciones salieron como pequeñas grietas en un muro antiguo. Un artículo corto, sin nombres destacados en el título, hablando de irregularidades ambientales en el condado. Maxine lo leyó 3 veces, sentada en el borde de la cama, sintiendo una mezcla extraña de alivio y vértigo. No era aún la historia completa, pero era una señal. Alguien más estaba mirando. A partir de ahí, los movimientos alrededor de la propiedad cambiaron de ritmo. Las visitas de Leonard se volvieron más espaciadas, pero más tensas. Ya no traía sonrisas, traía advertencias disfrazadas de consejo. Philip dejó de aparecer por completo, como si su ausencia fuera una forma de castigo. Maxine empezó a entender que el poder no ruge cuando se siente amenazado. Susurra, presiona, espera que el otro se canse primero. Ella, en cambio, había pasado demasiados años sosteniendo silencios ajenos como para no reconocer aquel juego. Cada mañana caminaba la tierra como Daniel hacía, no por costumbre, sino para recordarse que ese espacio todavía le pertenecía, en cuerpo y memoria. Cuando la investigación finalmente salió con nombres, mapas y grabaciones citadas, el impacto fue inmediato. El teléfono de Maxine no paró de sonar durante horas. Periodistas, abogados, personas que nunca había visto agradeciéndole por no haber vendido. El Estado abrió inquéritos formales, congeló licencias, y de pronto los mismos funcionarios que antes la miraban con condescendencia comenzaron a hablarle con cautela. Leonard Vance desapareció de los eventos comunitarios, y su imagen de benefactor local empezó a agrietarse frente a los hechos. Para Maxine. Sin embargo, la victoria no tuvo fuegos artificiales. Fue silenciosa, casi íntima. Se sentó en la cocina, sola, con una taza de café frío entre las manos, y por primera vez desde la muerte de Daniel sintió que el aire entraba completo en sus pulmones. No había recuperado al hombre que amaba, pero había impedido que su última verdad fuera enterrada. Y eso, en un mundo acostumbrado a mirar para otro lado,
ya era una forma concreta de justicia. El proceso legal fue largo y áspero, muy distinto a lo que la gente imagina cuando habla de hacer justicia. No hubo escenas dramáticas ni confesiones públicas. Hubo carpetes, audiencias interminables y una sensación constante de desgaste. Maxine tuvo que repetir la misma historia una y otra vez, responder preguntas que rozaban lo ofensivo y escuchar cómo su lucidez era puesta en duda por personas que jamás habían pasado una noche sola en esa casa. Sus hijos se alejaron casi por completo, atrapados entre la vergüenza y el miedo de admitir en qué lado habían elegido pararse. Maxine aprendió a convivir con esa ausencia como quien aprende a caminar con una cojera nueva. Duele, pero no impide avanzar. Cada vez que el cansancio la empujaba a pensar en vender y marcharse, volvía a la grabación donde Daniel decía, con una calma que ahora le parecía heroica, que no todo precio es dinero. Esa frase se convirtió en su punto de apoyo, algo firme en medio de un terreno que seguía moviéndose. Con el paso de los meses, la narrativa pública empezó a cambiar. Ya no era la viuda confundida, sino la mujer que había sostenido pruebas cuando nadie quería mirarlas. Otras personas del condado comenzaron a acercarse, algunas con historias propias, depresiones similares, otras simplemente con un gracias torpe, dicho en voz baja. Maxine entendió entonces que Daniel no había documentado solo para proteger su tierra, sino para dejar un registro que otros pudieran usar cuando el miedo los paralizara. La propiedad seguía siendo la misma, con sus árboles viejos y cercas torcidas, pero ella ya no la miraba como refugio, sino como testigo. En las tardes tranquilas, se sentaba en el porche y observaba la luz caer sobre el campo, pensando en cómo algo tan simple podía convertirse en escenario de una lucha tan desigual. No se sentía fuerte en el sentido épico de la palabra. Se sentía firme, y eso le bastaba para seguir. Hubo un momento, casi imperceptible desde afuera, en el que Maxine se dio cuenta de que ya no vivía en estado de defensa constante. No fue un anuncio ni una resolución oficial. Fue una mañana común en la que se despertó sin revisar las ventanas primero. El teléfono había dejado de sonar con notas amenazantes y los autos desconocidos ya no rondaban la entrada. Leonard Vance enfrentaba procesos que le consumían la imagen y los recursos, y Philip había pasado a ser apenas una nota incómoda en expedientes más grandes que él. Aún así, Maxine no celebró. Entendía demasiado bien cómo funcionan los ciclos del poder como para confiar en finales absolutos. Lo que sí hizo fue ordenar los papeles de Daniel con cuidado, clasificar las fotos por fechas y guardar copias en lugares distintos. No por paranoia, sino por respeto al trabajo silencioso que él había hecho. Esa organización meticulosa se convirtió en su forma de seguir conversando con él, de mantenerlo presente sin necesidad de fantasmas. La relación con sus hijos nunca volvió a ser la misma, y Maxine dejó de forzar una reconciliación que solo existía en su cabeza. Aprendió que el amor no siempre sobrevive a las decisiones morales, y que algunas lealtades, una vez vendidas, no regresan intactas. Aceptar eso fue más doloroso que cualquier amenaza externa. Sin embargo, también descubrió una red inesperada en vecinos que antes apenas saludaban, mujeres mayores que la miraban con una mezcla de respeto y alivio, como si verla resistir les hubiera devuelto algo propio. Maxine empezó a hablar en encuentros pequeños, no como activista ni heroína, sino como testigo. Contaba lo que había visto, lo que había sentido, y dejaba claro que el miedo no desaparece, se administra. En esas conversaciones, entendió que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Había pasado a ser una advertencia tranquila, una prueba viva de que incluso los imperios más cerrados dejan rastros cuando alguien se atreve a mirar con atención. Tal vez este sea el punto en el que esta historia deja de ser solo de ella y empieza a tocar a otros. Cuando el juicio principal se acercaba, la atención pública volvió con fuerza, y Maxine sintió de nuevo esa vieja presión en el pecho, no por miedo a perder, sino por el peso de representar algo más grande que su propio duelo. La periodista le explicó que muchas personas estaban siguiendo el caso en silencio,
reconociendo patrones que habían vivido y nunca se atrevieron a nombrar. Maxine pensó en Daniel, en cómo había elegido observar antes de hablar, registrar antes de acusar. Si estás leyendo esto hasta aquí, quizá valga la pena compartir desde dónde acompañas esta historia. A veces saber que no estamos solos cambia la forma en que resistimos. Ella no buscaba apoyo emocional, buscaba conciencia, y entendió que esa conciencia, una vez encendida, ya no se apaga con facilidad. El fallo no fue inmediato ni perfecto, pero fue claro. Las licencias quedaron anuladas, la empresa fantasma disuelta y las investigaciones sobre la muerte de Daniel reabiertos bajo nuevos criterios. No hubo una condena que llenara titulares, pero sí un reconocimiento oficial de irregularidades graves y de amenazas documentadas. Para Maxine, eso fue suficiente. Caminó por la propiedad al amanecer del día siguiente, con el suelo todavía húmedo y el cielo pálido, y sintió una calma distinta, menos intensa, más duradera. Sabía que nunca entendería del todo por qué algunos eligieron el dinero y el silencio por encima de la verdad, ni cómo el amor familiar pudo ser tan frágil, pero también sabía algo con absoluta certeza: no había desaparecido, no había cedido. Y en un sistema diseñado para borrar a quienes estorban, permanecer fue su forma final y concreta de victoria. Con el tiempo, la vida empezó a reorganizarse alrededor de esa calma nueva. Maxine no volvió a ser la mujer que era antes del otoño en que Daniel murió, pero tampoco quiso serlo. Aprendió a convivir con una versión más atenta de sí misma, menos dispuesta a suavizar verdades para que otros se sientan cómodos. La casa recuperó rutinas simples: el café temprano, el sonido del viento golpeando el granero, la radio baja por las tardes. A veces, al pasar por el escritorio de Daniel, se detenía frente a la cámara y pensaba en lo irónico que había sido todo. Un objeto comprado por curiosidad terminó convirtiéndose en el hilo que desarmó una estructura entera. No sentía orgullo en el sentido clásico, sentía coherencia. Había actuado de la única forma que le permitiría seguir mirándose al espejo sin bajar la cabeza. Meses después, recibió una carta breve del Banco Estatal, confirmando el cierre definitivo de cualquier reclamo sobre la propiedad. No era un texto emotivo ni reparador, solo un documento frío, burocrático. Aún así, Maxine lo sostuvo largo rato entre las manos, consciente de que ahí terminaba oficialmente un ciclo. Guardó la carta junto a las notas de Daniel no como trofeo, sino como cierre. Esa noche salió al porche, se sentó en la escalera de madera y dejó que la oscuridad cayera sin prisa. Pensó en todo lo que había perdido: un marido, una idea de familia, cierta ingenuidad, y en lo que había conservado: su criterio, su memoria, su lugar en el mundo. No había ganado una guerra épica, pero había atravesado algo real y había salido sin traicionarse. Y para Maxine Ashford, a los 64 años, eso ya era un final lo suficientemente completo. A veces, personas que Maxine no conocía le escribían correos largos, desordenados, contando historias parecidas a la suya. No buscaban consejos legales ni soluciones mágicas, buscaban validación, la confirmación de que no estaban exagerando lo que habían vivido. Maxine respondía cuando podía, siempre con palabras simples, sin discursos grandilocuentes. Decía que el cuerpo suele entender la verdad antes que la cabeza, que la incomodidad persistente casi nunca es casualidad. Con el tiempo, esas conversaciones la ayudaron a resignificar todo lo ocurrido. Ya no veía su historia solo como una cadena de amenazas y pérdidas, sino como una grieta por donde otros también habían empezado a mirar. Daniel, sin proponérselo, había dejado algo más que pruebas. Había dejado permiso para dudar de lo establecido. En el aniversario de la muerte de su marido, Maxine caminó hasta el límite más lejano de la propiedad, el mismo lugar donde él solía detenerse a observar el terreno en silencio. No llevó flores ni dijo palabras en voz alta. Se quedó quieta, escuchando los sonidos habituales del campo, consciente de que ese espacio seguía intacto gracias a una decisión tomada
a tiempo. Pensó en cómo la violencia no siempre llega con golpes visibles. A veces se presenta como contratos, sonrisas educadas y promesas de prosperidad. Y entendió que resistir no siempre implica gritar o exponerse, sino sostener una negativa firme cuando todo alrededor empuja a ceder. Volvió a la casa con esa certeza tranquila, sabiendo que había cumplido con algo que no se enseña ni se hereda, solo se ejerce cuando llega el momento. Hoy, cuando Maxine cuenta esta historia en espacios anónimos, no lo hace para ser admirada, ni para ajustar cuentas pendientes. Lo hace porque sabe que el silencio es el terreno más fértil para los abusos bien vestidos. Sabe también que muchas personas mayores, especialmente mujeres, son tratadas como piezas prescindibles en juegos que no eligieron jugar. Ella estuvo a punto de ser una de ellas, pero no desapareció. No aceptó el papel que otros le habían asignado. Eligió mirar de frente, aunque eso implicara perder vínculos y certezas. Why, aunque todavía hay noches en las que la ausencia de Daniel pesa más que cualquier victoria. Sabe que su historia no terminó en aquella caminata matinal. Maxine Ashford sigue viviendo en la misma casa, rodeada de la misma tierra, con las manos un poco más torpes y la mirada más aguda. No se convirtió en símbolo oficial ni en figura pública, y eso le parece un alivio. Su triunfo fue silencioso, como lo había sido Daniel. Cuando alguien le pregunta si valió la pena, ella no responde de inmediato. Ann piensa. Recuerda el miedo, la soledad, la traición, y luego recuerda algo más fuerte, la sensación de no haberse traicionado a sí misma. Entonces, asiente, despacio, porque hay pérdidas que duelen para siempre, pero hay renuncias que duelen aún más. Ella eligió cuál cargar. Esta historia no tiene un cierre perfecto ni una moraleja fácil. Tiene consecuencias, cicatrices y zonas que aún duelen al tocarlas. Pero también tiene una línea clara que Maxine nunca cruzó en la de vender su verdad, a cambio de tranquilidad artificial. En un mundo que recompensa la obediencia cómoda, ella eligió la incomodidad honesta. Y eso, aunque no aparezca en balances ni sentencias definitivas, deja marcas reales. Marcas que otros pueden seguir si deciden mirar con atención, como Daniel hizo, como ella aprendió a hacer después. Si alguien lee esto buscando esperanza, Maxine no promete finales felices ni justicia inmediata. Promete algo más modesto y, quizá, más útil en la certeza de que incluso cuando todo parece diseñado para borrarte, permanecer es una opción. A veces es la única. Ella no entiende todo lo que vivió, ni pretende hacerlo. Solo sabe que aquel día en que decidió revelar unas fotografías, sin imaginar las consecuencias, empezó una transformación silenciosa que a los 64 años no esperaba vivir. Y aunque el dolor siga ahí, mezclado con la memoria, también sigue en pie. En su tierra Ann, en su nombre. En su